Si eres nuevo con nosotros, hemos estado pasando por el Evangelio de Lucas, verso por verso, por más de un año ahora. Y anticipamos terminar la semana después del Domingo de Resurrección. Y hoy estamos en este texto de manera apropiada. Lucas 23:44. Y vamos a leer de la muerte y la sepultura de Jesús. Siempre recuerdo esa canción vieja que dice: estabas allí cuando crucificaron a mi Señor, estabas allí cuando lo clavaron al árbol, estabas allí cuando lo atravesaron el costado, estabas allí cuando el sol se negó a brillar, estabas allí cuando lo pusieron en la tumba. A veces me hace temblar, temblar, temblar. Bueno, quiero que vayamos ahí hoy. A menudo recitamos el credo apostólico y en el credo decimos: sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y esa parte vamos a ver esta tarde. Vamos a orar juntos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que hemos aprendido en este Evangelio a través de este año. Gracias por este momento que tenemos para considerar los últimos momentos de Jesús antes de haber resucitado. Y te pido que ministres a nuestros corazones. Abre nuestros ojos para ver cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Amén. Había un erudito del Nuevo Testamento que decía que era muy liberal. Es decir, ella no creía que nada de lo que decía el Evangelio debía tomarse en serio. Era lo que se llama el alto criticismo. Y un día Jesús la salvó. Y eso lo cambia todo. Aún los eruditos que no creen el Evangelio. Antes era muy amarga y esclava de muchos vicios. Y luego escribiría esto. Dijo: en ese momento Dios me llevó a muchas personas. Escuché sus testimonios de lo que Dios había hecho en sus vidas. Finalmente Dios habló a mi corazón con estas palabras. Por la gracia de Dios le di mi vida a Jesús. Él tomó mi vida y empezó a transformarme radicalmente. Mis adicciones fueron cambiadas por un hambre por su palabra. Fui capaz de ver el pecado por lo que era claramente. Luego de más o menos un mes de darle mi vida a Jesús, Él me convenció que sus promesas son realidad. Me di cuenta de cuán tonto es decir que los milagros no pasaron. De repente, fue claro para mí que mi enseñanza era un ciego llevando a otros ciegos. Me arrepentí y, por la gracia de Dios, experimenté a Cristo como aquel que es sobre todos los nombres. Y me di cuenta que Jesús es el Hijo del Hombre, es el Mesías, nacido de la Virgen. Esos títulos no simplemente se le dieron a Él por los hombres. Me di cuenta mentalmente, pero luego también experimentalmente, que la Escritura es inspirada. Ahora entiendo que mi enseñanza antigua era un pecado y al mismo tiempo estoy alegre que mis pecados son pecados porque Cristo lo llevó en la cruz. Y luego dijo: todo lo que enseñé antes de entregarle mi vida a Jesús es basura. Quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de mis libros y decir que pedirles que los echen a la basura. Ahora, si puedo resumir, ella dijo: estaba equivocada. Y al final de Lucas 23, vemos algunos que estaban equivocados también. El centurión dijo: ciertamente este hombre era inocente. Y Marcos añade a eso y dice: ciertamente este era el Hijo de Dios. Y también leemos de aquellos que se fueron a su casa golpeándose el pecho como una señal de culpa. Ahora la pregunta es: ¿qué ves tú en la cruz? ¿Qué ves tú cuando ves a Cristo? Hay un énfasis aquí grande
en el verso 47, el centurión ve. Verso 48, las multitudes se reunieron para presenciar el espectáculo. Las mujeres, dice, que veían a la distancia. Y la semana pasada vimos a algunos que vieron a Jesús y se burlaron. Pero había un ladrón que estaba ahí crucificado con Jesús, que eventualmente creyó en Jesús. Y Jesús le prometió salvarlo inmediatamente, eternamente, lleno de gracia y de certeza. Ahora, para resumir en dónde estamos aquí, después de burlarse de Jesús, lo llevaron fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, y como a las 9 de la mañana lo crucificaron. Vemos eso en Marcos 15. Eso es lo que Marcos llama la tercera hora, más o menos a las 9. Y luego como al mediodía el sol no brilló, la hora sexta. Y luego como a las 3 de la tarde, verso 23, verso 44, como a las 3 expiró su último aliento. O sea, todo esto sucede en un periodo más o menos de 6 horas. La misión de 30 años es cumplida en estas últimas 6 horas. Jesús había tomado un camino que muchos delincuentes habían tomado antes. Fue brutalmente torturado durante la flagelación que ni siquiera pudo cargar con el travesaño de su cruz. Este carpintero, una vez robusto, no podía llevar esta cruz. Y Lucas nos cuenta de un hombre norteafricano, Simón, que cargó la cruz por Jesús. Jesús le da una profecía a las mujeres de Jerusalén, diciendo lo que va a suceder después de 40 años después de su muerte. Y Cristo en la cruz ora, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y le promete a este ladrón en la cruz que un día va a estar con él ese mismo día en el paraíso. Ahora en este texto vemos que Jesús muere en total confianza. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Ahora, sucedieron muchas crucifixiones en estos días y Jesús probablemente había visto una crucifixión. Los romanos eran expertos en esta manera de tortura que era la crucifixión. Los romanos ni siquiera podían hablar de eso a sus hijos. Pero ¿por qué es la crucifixión de Jesús tan significante, tan significativa? Bueno, es por quien Él era. Este es el Hijo de Dios encargado que está colgando en esta cruz. Este es el Rey en la cruz, el Mesías. Todas las profecías se están cumpliendo aquí. Y es significativo por lo que cumplió también. Porque Cristo murió para traernos a Dios. Él murió para darnos su justicia. Él murió para vencer a Satanás. Es significativo porque Cristo quiso hacerlo. Él pudo haber llamado a los ángeles. Se están burlando de él diciendo, sálvate a ti mismo. Pero Jesús había dicho anteriormente, tú no me quitas mi vida, yo la entrego. Esto nos apunta al futuro. Aquel día cuando un pueblo de cada pueblo, lengua, tribu y nación van a cantar, digno es el Cordero. Un día vamos a ver claramente lo que este evento cumplió. Así que vamos a ver dos secciones brevemente. Primero la muerte de Jesús y luego la sepultura de Jesús. 4 observaciones con respecto a la muerte de Jesús. Primero la oscuridad. Se nos dice que era la hora sexta y cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena al eclipsarse el sol. O sea, más o menos al mediodía algo cósmico ocurrió. La oscuridad cubre toda la tierra durante unas 3 horas. Esto no puede haber sido un eclipse ordinario porque sucedió por 3 horas. Además, la Pascua coincide con la luna llena. Esto fue un acto de la mano soberana de Dios. Esto sería algo increíble, estar fuera al mediodía cuando el sol está brillando y de repente se oscurece por 3 horas. No sé si has pasado por una tormenta, puede ser bastante increíble estar en el medio del día y está oscuro. Recuerdo el huracán Katrina
y es- estaba oscuro, como si fuera de noche afuera. Y en Nueva Orleans es bastante nervioso estar porque es muy oscuro. Imagínese eso al mediodía. Es increíble, ¿no? Ahora, esto fue un milagro, pero también tiene un significado simbólico. ¿Qué significa esto? Bueno, al menos tres cosas. Primero, simboliza el mal. Jesús había hablado acerca de esta hora como a la hora de Satanás, una hora oscura. Y habla de este como el más malvado de los crímenes que se hayan cometido en toda la historia, la historia. También simboliza el dolor. Es como si el cielo empezara a llorar. Algunos se refieren a esto como la inversión de la creación, un deshacer deliberado del orden normal de las cosas, como si la creación se compadeciera de Jesús en su sufrimiento. Pero también simboliza el juicio. Hay un texto interesante en Amós 8, verso 9, cuando dice: en aquel día declara el Señor, haré que el sol se ponga a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Y en ese texto está escrito en el contexto de juicio contra Israel. Y esto es lo que está pasando. Jesús está tomando nuestro lugar, nuestro castigo, nuestra maldición. Y el día oscuro está mostrando que Cristo estaba muriendo una muerte injusta. Amigos míos, porque Cristo tomó la oscuridad, porque Él tomó el juicio, por fe en Él nosotros no tenemos que enfrentar tal experiencia. No tenemos que enfrentar el juicio. Gracias a Cristo lo que Él cumplió en la cruz. No tenemos que enfrentar días oscuros. Hay oscuridad, pero hay otra observación aquí que es el velo. Vemos que el velo del templo se rasgó en dos. Esto es un milagro también con un significado simbólico. Esta era una cortina bastante gruesa y larga, por lo que es otro acto sobrenatural de Dios. No sabemos qué cortina dividía el templo, por lo que podría referirse a la cortina exterior visible que separaba el patio del lugar santo, pero tiendo a pensar que se refiere a la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Se necesitaría más o menos una escalera de 7 metros para cortar ese velo, pero nadie lo intentaría en el lugar santo. Se rasgó de arriba abajo. Y el desgarro de esta cortina llama la atención sobre el efecto de la muerte. ¿Qué alcanzó esta muerte? Primero, terminación y segundo, inauguración. Terminación en que el antiguo pacto del sacerdocio levítico había llegado a su fin. Los sacrificios habían llegado a su fin. Jesús es el último sacrificio, el sacrificio final. Como dice Hebreos 9, se ha presentado una vez y para siempre al final de los tiempos para quitar de en medio el pecado. Terminación. Pero también hay inauguración. Muestra que el nuevo pacto está aquí. Los creyentes tienen ahora acceso a Dios directo a través de Jesús. Su muerte ha abierto un camino para que todos los creyentes disfruten de la presencia de Dios. No tenemos que ir a Jerusalén para disfrutar de la presencia de Dios. Habría mucha gente. No, podemos experimentar su presencia aquí donde vivimos porque Jesús ha abierto el camino para nosotros, ha inaugurado este nuevo pacto. Por eso dice Hebreos: entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un nuevo camino y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Entonces, estos son dos signos que nos muestran que Dios estaba presente en el Calvario. Fue una muerte única. Y ahora leemos sobre el momento de la muerte de Jesús. Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué palabra tan tierna, ¿no? Solo dice Lucas que Padre se entregó en las manos de su Padre su espíritu. No sé si has tenido una ocasión cuando
te acostaste a dormir y no te importaba porque tu padre te va a cargar. Recuerdo ah, cuando adoptamos a mi hijo Joshua. Este niño de 5 años pasó por un largo viaje y yo estaba en el aeropuerto y él simplemente estaba dormido. Mis, mis, a mis otros hijos les pagaba un dólar cada hora más o menos para que no hablaran porque ellos no se durmieron. Pero Joshua sí se durmió y tenía estos momentos cuando ellos saben que su padre los va a cuidar. Y Cristo en este momento se entrega a su Padre. Y cita aquí Salmo 31, verso 5, que se refería a David, que es una conexión a Jesús, que apunta al rey davídico. Era un salmo nocturno para los judíos, citando con una forma de encomendarse a Dios durante el sueño nocturno. Y Jesús añade esta introducción de Padre, que no aparece en el Salmo 31. Él expresa su plena confianza en su Padre. Él sabe que hay luz al otro lado de la cruz. Así que se confía en el Padre. Y tenemos momentos en nuestra vida cuando nos preguntaremos si nos han abandonado, pero Jesús nos muestra cómo confiar en el Padre, aún en la oscuridad, aún cuando no vemos la luz. Él es nuestro Padre y podemos confiar en Él. Ahora, Mateo y Marcos mencionan el lamento que se había convertido en confianza. Lucas dice aquí que él expiró y se entregó al Padre. Cada paso hacia la cruz, él confió en el Padre y luego en su último aliento en la cruz, murió con total confianza y seguridad. Y amigo mío, si tú estás en Cristo, tú también puedes morir con seguridad y confianza. Se dice que el reformador Juan Hus, el reformador checo, murió con estas palabras. Los biógrafos cuentan que el reformador Martín Lutero recitó varios pasajes bíblicos en sus últimos momentos. Juan 3:16, Salmo 68:20 y sobre todo Salmo 31:5. Una y otra vez podemos morir con seguridad, que este es nuestro Padre y este es nuestro Cristo. Ahora nota las respuestas. Tienes la respuesta del centurión aquí, en verso 47. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Esta es otra manera como la inocencia de Jesús es declarada en el Evangelio de Lucas. Ahora no está claro qué lleva exactamente este centurión a hacer tal declaración. ¿Fue la oración de Jesús? ¿O fueron las señales, la oscuridad? ¿O fueron las últimas palabras de Jesús? No sabemos, quizá una combinación de todas. Pero fue la conclusión correcta. Y como mencioné, Mateo y Marcos añaden que él dijo, ciertamente este es el Hijo de Dios. Esto no es una contradicción, es complementa, porque Jesús es inocente y es el Hijo de Dios. Y el centurión, piensa en esto, un centurión romano se convierte en un modelo de fe. Y nos apuntan que olas de gentiles van a venir al reino de Dios. Marca el comienzo del cumplimiento del Salmo 22. Todas las familias de las naciones se postrarán ante Él. Dios abrirá los ojos de más gentiles para que vean a Jesús por lo que Él es. Nuevamente, ¿qué ves cuando ves a la cruz? Algunos llegan a la cruz y dicen, se terminó el juego. Pero el centurión llegó a la cruz y dijo, se cambió el juego. La multitud, dice el verso 48, toda la multitud que se había reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Esta no es la primera vez que vemos a alguien que se golpea el pecho como una señal de arrepentimiento. Jesús dijo la parábola del recaudador de impuestos cuando
el recaudador de impuestos dice, no puede ver al cielo y se golpea el pecho. Y Jesús dice, ese hombre volvió a su casa justificado en vez del otro. Algunos vieron a Jesús en la cruz y fueron transformados. Y golpearse el pecho se convirtió en un golpeo de sus corazones. Y aquí vemos las mujeres otra vez en el verso 49. Todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Fueron testigos de la burla, del echar de suerte, de Jesús muriendo, de la oscuridad, de su entierro. Y asumen que eso es todo lo que va a pasar aquí. Pero en pocos días van a ver que apenas está empezando. Jesús dijo que había venido a buscar a los perdidos. Y aquí está muriendo en nuestro lugar por nuestros pecados. Ese es el poder de la cruz. Estamos perdonados en la cruz. Eso es lo que yo veo cuando veo a Jesús. Espero que tú. Ahora, brevemente, el entierro de Jesús. Vemos aquí que llega un hombre, un centurión, llega a Jesús. Vemos que las mujeres ven a la resurrección más tarde. Y luego viene un hombre llamado José de Arimatea. Es un miembro del concilio. Hay un remanente de creyentes en medio de los liderazgos de los judíos. Es interesante y alentador. En muchas maneras es un modelo de un discípulo. Él no está buscando un líder político, está buscando el Mesías. Y él cree que lo encontró en Jesús. Ahora, Marcos dice que cuando él fue a Pilato, fue audazmente. Que fue algo audaz. Tú no simplemente vas a un líder romano y le pides algo. Especialmente por alguien tan controversial como Jesús. Y le pide permiso a Pilato de dar sepultura a Jesús. Vemos eso en el verso 52 y 53. Y ves que es puesto en una tumba en la que nadie había sido puesto antes. Esto cumple Deuteronomio 21, Isaías 53, 9. Y aquí estaba esta tumba. Si alguna vez has ido a Jerusalén, sabes que hay muchas tumbas donde dicen que Jesús pudo haber sido enterrado, pero no importa, porque Jesús no está en ninguna de ellas. Ahora, es importante recordar que esto es un artículo importante de la fe cristiana. Pablo le escribió a los Corintios, porque os he enseñado como primicia lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego en el credo apostólico recitamos, fue crucificado, muerto y sepultado. Y sepultado, siempre decimos. La sepultura confirma que Jesús realmente murió. No hay ningún indicio que Jesús se desvaneció, como creen los musulmanes. O sea que Cristo no se resucitó, sino que simplemente lo volvieron, lo resucitaron. No, los romanos eran buenos en matar gente. Ellos sabían cómo matar gente. ¿Qué dice la sepultura de Cristo? ¿Por qué es importante? Tres cosas. Primero, prueba su encarnación. Él realmente era humano. Una de las evidencias de la humanidad es la muerte. Él murió y fue sepultado. Segundo, fue el pago de nuestra expiación. Necesitamos algo más que la encarnación de Jesús para salvarnos. Necesitamos más que su sufrimiento. Necesitamos su muerte. Necesitamos su sangre. Por eso cantamos, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Hemos sido reconciliados a Dios a través de la muerte de Jesús. Es mediante la muerte que somos salvados. Y por tercero, la muerte de Jesús fue el requisito previo para la resurrección. Obviamente, para que alguien resucite entre los muertos, primero tiene que haber
muerto. Jesús tuvo que morir realmente para que otros resucitaran de entre los muertos. No hay Lucas 24 sin Lucas 23. Jesús murió realmente y resucitó realmente. Y ahora no tenemos que preocuparnos de lo que pasará cuando muramos. Jesús ha ido a la tumba delante de nosotros y también nos llevará fuera a la vida eterna. Y eso es Viernes Santo. Los últimos 2 versos aquí era el día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo. Las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. El día de preparación fue el viernes, por lo que se acercaron el sábado. Las mujeres ven donde nuestro Señor fue puesto a descansar, pero planean volver después del sábado y ungir el cuerpo de Jesús con especies para conservarlo. Porque son judíos fieles, descansan el sábado. Jesús es puesto a descansar. Pero la historia no termina ahí. Las cosas no permanecen en silencio por mucho tiempo en el Evangelio de Lucas. Pedro luego diría, Dios lo levantó de entre los muertos. Llegamos a este texto y nos recordamos que el domingo va a venir y la muerte fue derrotada. Y no tenemos que temer a la muerte. Podemos decir en nuestros últimos momentos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y podemos morir en confianza total. ¿Qué podemos decir? Cristo vive, Cristo vive. Y nos va a dar vida eterna. Ahí resucitaremos. Y la muerte y el pecado van a ser destruidos. Alabado sea Dios por el Evangelio. Padre, te damos las gracias por tu palabra hoy. Oro que nuestros corazones tengan gratitud por el Señor Jesucristo, por todo lo que Él hizo, por todo lo que logró en la cruz. Te bendecimos, Señor Jesús. Te damos las gracias. No podemos darte las gracias suficientemente por lo que has hecho por nosotros, en perdonar nuestros pecados, en darnos esperanza. Te damos la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.